Ya, buenas tardes. Continuamos acá nuestra clase de C. Eh, no sé cuánto vimos la clase pasada. Ah, estoy súper perdido. A ver, voy a cambiar acá un poquito. Déjenme corregir. Está- ahí está más completo. Ya. Eh, nada, pues, ¿alguna pregunta que tengan de la clase pasada? Antes de empezar ya más en serio. Y como les decía, interrumpan. Es difícil volver a hacer clases remotas, así que quiero que participen harto, que hagan las preguntas y todo eso. ¿Ya? Entonces, lo último que vimos la clase pasada es empezar a hablar un poquito de C y que era este lenguaje que ya tiene sus años, pero la verdad sigue siendo bastante vigente. Ya no es un lenguaje que porque sea creado en el siglo pasado eh, no es se sigue usando muchísimo y es la base de muchos otros lenguajes. Y tan importante ha sido que se ha tenido que estandarizar, aunque el lenguaje en sí mismo no es un lenguaje propietario, se ha tenido que estandarizar para que en el fondo funcione igual en todos los computadores y con todos los compiladores. ¿Ya? Ahora, el lenguaje como tal no tiene más palabras reservadas que estas, no son tantas, eh, y en este curso debiéramos terminar de verlas prácticamente todas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona esto? Eh, en el fondo, el C, aunque tiene no muchas palabras reservadas, depende mucho de la librería. Por ejemplo, en este caso el estándar in-out, que es la que se usa para la pantalla y para el teclado, básicamente. Otra cosa importante en C, todo lo que se hace en C tiene que estar dentro de funciones. En Python uno podía crear código que está en otras partes, pero en C todo tiene que ser creado en funciones. ¿Ya? Y en esa función, o sea, y en ese código al menos tiene que haber una función inicial, que es esta que llamamos main. ¿Ya? Los bloques de código en Python se hacen con tabulación y en C se hacen con estas llaves. Perdón que estoy preparando acá para poder usar pizarra. Ya, ahí. ¿Estamos bien? Las sentencias en C terminan en punto y coma. En el fondo no necesariamente necesito enter. Creo que es bueno hacerlo por orden, pero no necesariamente terminan en enter. Y puedo escribir comentarios con eh, doble slash y slash asterisco, muchas líneas, slash asterisco. ¿Ya? Lo probamos en el editor. Esto igual ya algo de esto hicieron en el laboratorio, pero vale la pena que lo hagamos en el editor. De los que se vayan sumando, bienvenidos. Ideal que estén con cámara y micrófono abierto para poder participar. Y que no Quizás, sea, y que no sea en el celular. quizás sería bueno ¿Lo probar probamos? en el editor, ¿o no? Entonces, bueno, en nuestra máquina virtual, lo primero que vamos a hacer es crear un editor de texto. Eh, vamos a guardar esto. Aquí ya ustedes lo pueden guardar donde a ustedes les convenga. ¿Ya? Eh, ¿Qué oso? Pero yo lo voy a dejar dentro de mi home. Lo vamos a dejar en clase. Y de ahí ya vamos cuánto en la clase 3 a esta altura. ¿Sí?
Entonces, este código acá, ¿dónde está? Este código acá, uno típicamente parte haciendo los include, eso era con gato, 0.h, ¿no es cierto? Y después teníamos nuestra primera función, que en este caso era nuestro main, ¿ya? Acuérdense que las funciones, si nos remitimos a cálculo en el fondo, las funciones reciben parámetros y devuelven resultados. En este caso, esta es una función que va a devolver algún dato en entero. Y dentro de la función, o sea, dentro de las llaves, yo coloco el código. Y en este caso podemos tirar un printf, ¿no es cierto? Hola. Le voy a colocar un enter, eso sí. Y cuando termina esa función, return 0. Cuando termine, le devuelve al sistema operativo un 0 final. ¿Ya? Entonces uno va a estar programando en un entorno de trabajo eh, más o menos sencillo. Profe, Dime. la verdad es que no entiendo muy bien por qué devuelven un entero. ¿Cuál es la lógica de eso? Si al final, como que lo que, por ejemplo, lo que estamos trabajando dentro de esa función un string que sería hola. ¿Por qué devuelven? Más que devolver, está haciendo algo. ¿Ya? El concepto es este. Déjame ver si puedo rayar. Espérame un segundo. Déjame preparar mi pizarra. Y déjame ver dónde estoy parado. Ahí. ¿Cómo uno define una función? Matemáticamente uno define que un cierto f de x, ¿no es cierto?, es igual a algún cierto cálculo, ¿no es cierto? 2x cuadrado menos 3x, no sé. Sí. Es una función como quien diría de cálculo. Pero si nos pasamos a un sistema un poquito más como esquemático, la función la vamos a entender como una caja negra que recibe parámetros, es una maquinita en el fondo, y va a devolver un resultado. Y acá adentro, no me va a quedar muy bonito, pero hay algún proceso, algún mecanismo, algunos engranajes que procesan estos datos de entrada y generan una salida. Esa es como la definición más básica de función y es lo mismo que hacíamos en Python. Ya cuando tú Claro. aplicáis, no tengo idea, en MATLAB o en la calculadora incluso, aplicáis, no sé, vos, coseno de x, le estás pasando un resultado y mágicamente de todo esto va a tener un resultado, un cierto i. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto lo entendemos como que es los input y estos son los output. ¿Estamos bien? Eso es como Sí. en la lógica conceptual. Pero en el Sí. caso de C, lo que tenemos es que tus input están acá adentro y la función va a devolver un entero. En C, todas las funciones van a retornar algo. Siempre. Incluso funciones que, aunque suene tonto, no retornen nada. Pero las funciones retornan algo. Hay que definir qué va a retornar. Void significa vacío, no retorno nada. Eso es lo que aparece ahí. Ya. Pero esto así se define. Las funciones tienen un cierto valor, reciben parámetros, que en este caso no recibe nada, pero no puedo colocar main a secas. Ya. Esta función no recibe nada, hace algo y devuelve en este caso un 0. Ahora, esto que retorne 0 es convencional, es una cosa que entre comillas siempre se acostumbra para que el sistema operativo, en este caso en Linux, se entere de que este programa terminó bien. Pero tú Ya. podrías tener otros return, por ejemplo, abrir un archivo y no pude. Entonces ya, retorno error 8, error 100, lo que sea. Tú defines tu biblioteca de errores, tus códigos de errores, cosas que el sistema operativo u otro programa que llamó tu programa sepa cómo terminó. Porque no sabe lo que está ocurriendo acá adentro hasta que termina. Cuando termina ese valor es el que se retorna. Y como es un 0, definimos que esta función main está devolviendo un entero.
Porque también una función podría retornar un string, un carácter, cualquier cosa. ¿Podríamos hacer eso como por ejemplo con un string? A ver cómo funciona. Como... Sí, lo vamos a hacer cuando estemos viendo, no sé, pues, otros tipos de datos. Yo podría tener, no sé, pues, eh, una función que retorne un char, función 1, y, y qué sé yo, que esa función, no sé, sume, te invento, eh, defino un cierto carácter, no sé, char, a igual, esto tiene que ser simple. Ahí definí un cierto char que es A, que contiene una E, y puedo hacer algunos procesos y al final de eso le retorno un A, para que el valor de A se devuelva al programa que le llamó. Y aquí uno tener acá, no sé, printf el valor de FU. Entonces, en Ya, el fondo, yo creo una variable, tiene un cierto valor, hago algún proceso, qué sé yo, y retorno ese valor al programa que me llamó. ya. Ya, pero a lo que veo es que podríamos hacer como lo mismo que hicimos arriba, como solamente imprimir algo, llamando quizás no a un entero, llamando quizás a un string y volviendo otra cosa. O Sí, sea, se se puede. hace. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es lo que haga la función y otra cosa es lo que entregue la función. Que en el caso del main, como te decía, por convección, por tradición, retorna números. Ya, Y típicamente el retorno cero es cuando no tuvo errores. Ese es como todo el tema. Pero las ya, funciones reciben parámetros y devuelven cosas. Pero no me quiero, en verdad quiero ir paso a paso ya, ya, perfecto, sí, para no para no robar. perdernos en el fondo. Vale. Profe, Dime. hay veces que uno le pasa como parámetros a main, no sé, pero nunca Sí, entendí como para qué son. Creo que se pueden usar como para ciertas cosas sí, eso lo vamos a hacer. con el terminal. Acá uno agrega, no sé, pues, el fondo los argumentos. Los argumentos van a entrar acá. Eso lo vamos a hacer creo que ya la otra semana. Para que tú cuando llames al programa le puedas pasar parámetros. Ah, ya, ya. Por ejemplo, si estoy acá en un editor, ¿no es cierto? Eh, Déjenme que funcione acá. Chuta. Ahí. Cuando tú llamas a una aplicación, por ejemplo ls, lo que está acá al lado, ese parámetro menos "l" es un argumento. Ujú. Y ese argumento es el que puede entrar acá en el main, básicamente. Y yo Ah, puedo ya, ya. leer lo que está a continuación. Y eso lo vamos a hacer detalladamente, no sé si hoy día, pero yo creo que ya la otra clase. Pero Ya. esa función efectivamente puede recibir cosas. Ujú, Y esos parámetros se usan para lo que viene después dentro del programa. ujú. ¿Ya? Ya, entiendo. Sí. Ya. Entonces, pero al menos armemos una primera compilación, que lo hicimos rápido en el caso, ahora quiero ir más paso a paso. Entonces, si tengo este código listo, yo puedo llegar a esa carpeta y generar el ejecutable que haga eso. Entonces, me voy a ir a clases y acá tengo el archivo clase 1 y el clase 3, que es el de ahora. Y ese clase 3 yo lo puedo compilar. ¿Y cómo lo compilo? Eh, si miramos el código acá, uso el comando gcc, cuál es el archivo fuente, y en "-o" como output, cómo se va a llamar el ejecutable. Entonces, estoy en la carpeta donde está el archivo C3, entonces gcc c3.c y lo voy a dejar como clase 3, como ejecutable. Y si no me tira errores, significa que esto lo compilo bien. Si le hago un ls-l, ahora me aparece este archivo C3, que es distinto al C1 que tenía. ¿Y cómo ejecuto? // C3. Entonces,
ahí se me ejecutó y me tira este hola. ¿Ya? No sé si se entendió. Igual lo hice algo en la clase pasada, pero no sé si lo hicimos súper apurado. Entonces no sé si se entiende. Fue lo que hicimos en el laboratorio. Sí, el mismo que hicimos en el laboratorio, pero quiero que se entienda el paso a paso y sobre todo que se entienda la compilación. Porque en el caso Python le poníamos play acá arriba y todo mágicamente funcionaba. Ahora tenemos un editor de texto súper simplificado que con suerte me muestra colorcitos para el estilo y que se destaque lo que es código, lo que es función, lo que es texto, qué sé yo. Y después tenemos que compilar por afuera con GCC. ¿Ya? GCC es una aplicación y esa aplicación es un compilador que toma código fuente y lo deja como binario, básicamente. Y para ejecutar, le aplico en Linux el comando // y el nombre del ejecutable. Entonces, para el transcurso de la clase, todo lo que hagamos va a ir ocurriendo de esta manera. Código, como estás, guardo, me voy al shell, compilo, ejecuto. Esa va a ser la dinámica que vamos a ir programando todo el tiempo. Editar, guardar, compilar, ejecutar. ¿Ya? ¿Estamos bien con eso? Esto todavía está súper simple, pero quiero que se entienda paso a paso todo. Ya. Entonces, y en verdad, aunque esté en remoto, interrúmpanme, comentarios, todo lo que sea. Entonces, veamos un poquito qué significa el compilar. Hay una cosa importante también, que cuando estoy compilando es normal que aparezcan advertencias o errores. ¿Ya? Un error es no se pudo compilar, esto no funcionó y hay que corregirlo. Las advertencias sí genera código y ese código puede funcionar, pero al menos te está mostrando que en ciertas condiciones tu código podría fallar. O sea, se compila, terminas con un ejecutable, pero ese ejecutable hay ciertas condiciones donde podría fallar. Entonces lo que siempre conviene es revisar por qué ocurre esa advertencia, ese warning, y qué hacer lo que sea necesario para que no aparezca ningún warning ni ningún error. Ahí se le puede poner -w, ¿no? Para Sí, varios warnings. pero es que tú no quieres que no se vean, tú quieres que sí se vean. Mm, En el fondo lo sí. interesante es asegurarse que ese código no tenga ningún error ni advertencia. Y de Ujú. hecho, para los laboratorios y para las tareas, uno es muy específico en que se tiene que mostrar todo y que no compile si es que hay un warning, que no compile si es Ah, que hay ya. un error y qué sé yo. Ujú. Entonces, no es que yo oculte el warning, al revés, quiero que no haga la pega hasta que yo programe bien. Eso va, Ujú. vamos a ser súper majadero en el curso de que el código tiene que estar eh, perfecto y sobre todo que hay que entender bien el por qué está tirando ese error o ese warning. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué ocurre internamente en la compilación? Y esto es importante que lo entiendan porque vamos a estar peleando bastante con esto. Pues la compilación tiene tres etapas. Primero viene la etapa de preprocesado, donde se toma ese código fuente y se le hacen algunas transformaciones. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tengo un código que quiero que corra entre distintas familias de hardware, uno puede colocar ciertas directivas del preprocesador. En el fondo uno genera código condicional según qué tipo de hardware es. ¿Ya? Y eso no nos vamos a meter mucho este semestre, pero es una etapa que existe. Después se genera el compilado como tal. Y ese compilado es que se toma el código fuente y se crea el famoso código objeto. ¿Ya? Y la última parte es el linkeado,
donde a ese código objeto se le pegan otros binarios de otras funciones y librerías. Esa es la última parte. ¿Ya? En el fondo tenemos los distintos códigos fuentes, se ensamblan y se generan distintos objetos, según todos los archivos que yo tenga para compilar. Y después se vinculan y se le pegan además los binarios de las librerías que estoy usando. Y todo eso me genera un ejecutable. No sé si se entiende. Y profe, ¿en qué parte? O sea, al final, si Python, por ejemplo, igual compila, aunque sea en tiempo real, compila, ¿qué hace que nosotros no podamos trabajar con ese código compilado y en C sí? Es que ¿Me explico? Python, por defecto, lo que hace es interpretar, no es compilar. Ya, pero interpretar igual como que traduce líneas de código a lenguaje máquina, ¿o no? Sí, esto, déjame, perdón la pizarra, pero acordémonos que en el caso de Python teníamos nuestro código fuente y Sí. ese código fuente, que es un archivo de texto simple, pasa por, eh, por nuestro intérprete. Y este intérprete, al menos en Windows, bueno, en Linux también, es un programa que se llama Python. Ah, ¿no es cierto? Este programa que se llama Python. Y efectivamente lo que hace esto es tomar una línea y la transforma internamente en el binario que corresponda para ejecutarlo. Y ese paso requirió, esa transformación requirió usar CPU, ¿no es cierto? Pero después esta línea igual tienen que entrar a la CPU para ejecutarse efectivamente. Eso es lo que hace Python. Python no está compilando. Va tomando, la clave es esta, que va tomando línea a línea y una vez que entró esa línea, la procesa, la ejecuta. Pasó a la siguiente línea, la procesa, la ejecuta. Pasó a la siguiente línea, la procesa y la ejecuta. Entonces, siempre va a ser un poco más lento, o sea, un bastante más lento de lo que hace un compilador. Porque el Ya. compilador, tú vas a tener, en el caso de C, puede tener un montón de código, paso por el lenguaje, paso por el compilador, y ese compilador me toma todo el código de un viaje, y todo el código de un viaje, después del compilador, me va a generar nuestro, llamémoslo, nuestro código objeto, para seguir el mismo idioma de la lámina anterior. Y ese Ya. código objeto, o sea, efectivamente, acá entre medio, el compilador usó CPU. Pero ese CPU, la parte importante es que ese CPU se gastó una sola vez. Y después, cuando yo ejecuto el código objeto, ok, igual va a entrar al CPU. Pero lo que se ejecuta, y el fondo, si esto lo pido n veces, bueno, n veces se va a ejecutar acá. Pero la, el problema o sea, la definición de por qué se ahorra ejecución es porque esta pega fue realizada una pura vez. Acá yo estoy interpretando, si ese código, en Python, pretendo ejecutarlo n veces, bueno, todo este proceso de transformación también se va a ejecutar n veces. Ya. Y más Y- encima, más lento. Entonces, ya. como que para efectos como les ponía de ejemplo, hoy si tengo una tarea de física, quizás me conviene programar en un lenguaje más simple para llegar a la solución de la tarea de física, pero eso lo ejecuté una pura vez. O varias veces hasta que me logró funcionar, pero una vez que ya llegué al resultado, chao con el problema. Claro. Si quiero que sea algo, y da lo mismo que ande lento, proporcionalmente comparado con otros lenguajes. Pero la gracia de C es que tiene este compilador, y que ese compilador, en el fondo, voy a gastar tiempo una sola vez en compilar, y después la cantidad de veces que ejecute va a hacer que esto ande más rápido. Vale. Ese Pero es mi como el... duda, ¿Dime? perdón, no, mi duda es que si al final, no sé, Python tiene la capacidad de traducir,
¿por qué no traduce, guarda en otro lado, guarda lo que traduce y se queda con un compilado igual que C, por ejemplo? Porque igual hay otras cosas que no hemos explicado mucho con lo que hace Python. De que Python, uno de los grandes problemas que tiene, o sea, ventajas y problemas, ventajas para el programador, problema para el CPU, es el tema de los tipos de datos. Ya. Porque, ¿qué pasa si digo A igual 2 en Python? ¿Qué ocurre ahí? Lo interpreta Un como entero. un int, Entonces, entiendo. por debajo, Python dice, ah, mira, la letra A es un número. Entonces, ¿qué significa? Que a yo le puedo aplicar una suma, una resta, una multiplicación, una división, puedo, no sé, pues todas las operaciones matemáticas lo puedo aplicar con ese a. Pero acto seguido, ponte tú que tu usuario ingrese otro dato y después diga a igual hola. Y todo esto ocurrió en la mitad del código. Aquí estaba el a Ah, igual 2 y claro. acá el a igual hola. ¿Qué tiene que hacer Python? Decir, ojo, ahora la A es un texto. Entonces, para ese texto Mm, yo puedo, si le aplico un más, tengo que unir. Si le aplico multiplicar, tengo que multiplicar. ya, Pero a esto le puedo hacer un len, le puedo hacer un sort. No, le puedo hacer un sort, pero puedo hacer un lower. ya, perfecto. Y si fuera compilado, como que tendría que volver hacia arriba y como que ahí cambiaría un poco la Es estructura. que no vuelve arriba. En el compilado, al principio del código, yo definí int a, Y me caso con esa variable. claro, string r. Y no puedo después cambiar A, no puedo cambiar Sí, después sí, R. O sea, ya. me obliga a pensar previamente cómo hay que definir A, cómo hay que definir R. Es Porque un una vez diseño que ya más lo hizo, estructurado. Ya, ya le reservó la memoria y es inmutable en el tiempo. ya, perfecto. Entonces, Perfecto. como programador me obliga a pensar un poco más, pero sabiendo que A siempre va a ser número, no tiene que estar preguntándose y analizando si es número o es letra, va a saber qué se le puede aplicar. Queda fijo. Ya, perfecto. Se optimiza para que todos los cálculos se consideren que A era un número. O se optimice para que R como si fuera un texto. Porque no, en el fondo le quita, como que diría, le quita protecciones al código. Porque sabe que A no va a cambiar de tipo. En cambio, en Python sí podría cambiar. Y cada vez que Python lee una variable o se escribe una variable, analiza qué es. ¿Esto parece que Mm, es número o parece que es texto? Y ya. según eso, es que actúa y que puede usar. Ya, y Entonces, con esa lógica permite que solo funcione como un lenguaje interpretado porque en compilación como que esa flexibilidad no existe. claro, en un compilador eso no existe. Y Ya, perfecto. obviamente puedo crear variables. Ponte tú, creaste acá A y nunca más lo usaste en todo el código. Bueno, da lo mismo. Pero, pero en el fondo se queda como rígido esto, que A siempre va a ser un entero en ese programa. Ya, perfecto. Muchas Eso es gracias. eso es lo que está ocurriendo ahí. Y hay un montón de otras como decisiones de diseño arquitectónicas de por qué un lenguaje conviene que sea interpretado o por qué conviene que sea compilado. Pero típicamente el compilado, la mayor como ventaja es la velocidad de ejecución. En el fondo, lo que les decía antes, el lenguaje compilado es muy bueno para la máquina, aunque sea más difícil para el programador. Se privilegia la máquina, se privilegia la potencia más allá de la comodidad para el programador. Por eso que antes de ver, no sé, hoy día todo el mundo puede aprender Python, pero sigue siendo difícil aprender programas eficientes como es el C. Ese es como el tema de fondo. Por eso que todavía se reserva para gente que está en informática o por lo menos en ingeniería. Python lo puedo usar pucha, hasta con gente de diseño gráfico, gente que no tengo idea. En ingeniería comercial están enseñando Python. No sé si se entiende. Entonces, porque el lenguaje es más simple. Hay cosas que uno se puede ahorrar, digamos, de pensar previamente. ¿Ya? Vale, muchas gracias. Entonces, pero lo interesante es esto. Uno tiene un código fuente, se compila y se crea su objeto, su archivo objeto.
Y esos archivos objetos pueden ser varios, se pegan todos juntos y después se le pegan las librerías. ¿Ya? Esas librerías en el fondo eh, son las que trae el sistema operativo o son las que trae el mismo compilador. Por ejemplo, printf es una librería que está en el estándar in out y se asocia y se adosa a través del linkeador en un ejecutable final. ¿Ya? En nuestro código, en nuestro Hola Mundo, déjenme mover acá, ¿cómo quedó esto? Quedó, ¿no es cierto? Tenemos nuestro, perdón, a ver. En nuestro código tenemos nuestra fuente que se llama c3.c y este código se genera como un código objeto y a continuación se le pega las librerías asociadas al printf, y todo eso después se empaqueta con una capa extra que hace el compilador como ejecutable. Eso es lo que está ocurriendo en esta línea que está ahí. GCC menos C3 menos O menos C3 está haciendo toda esa pega. ¿Ya? Y en programas más grandes, en programas más complicados, vamos a tener distintos archivos fuentes, distintos .c. Cada uno de esos .c genera su propio objeto y se empiezan a pegar uno arriba del otro. Y después vienen todas las librerías, perdón, lo voy a hacer con rojo. Se pegan todas las librerías en un solo gran ejecutable final. ¿Ya? Entonces, este es el código que hizo Adela, el código que hizo Benito, el código que hizo Camila y el código que hizo Daniel. Todos esos códigos de un proyecto complicado se crean, se compilan, se pegan en un ejecutable final. ¿Ya? Y eso vamos a ir viendo en el semestre cómo se puede optimizar, porque de repente en un proyecto que tenga cientos de códigos y algunos estáticos y otros variables, ahí hay cosas que hay que hacer ahí. Incluso uno podría tener código que ni siquiera es mío. Yo podría tener, déjenme moverlo para acá. Yo podría tener la siguiente lógica. Tengo el A.C, B.C, C.C. Cada uno de esos me genera un código objeto. Pero además, yo podría tener un código de la librería de C, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Stdio. Y podría tener un código de algún código, o sea, algún objeto de algún código, alguna librería que yo compré. Supongamos alguna librería de criptoanálisis, no sé. Yo no necesariamente, no necesito siempre que exista el crypto.c. Esto podría ni siquiera tenerlo en mi proyecto. Pero si tengo el objeto, sí puedo usarlo, llamarlo y después linkearlo en un proyecto final. Aunque esta librería haya sido pagada, entre comillas. Para mi proyecto compramos esa librería, yo la puedo usar y la incorporo y la intercalo en un ejecutable final, aunque no tenga el código fuente. Eso se puede hacer. No sé si se entiende. Sí. ¿Ya? Ya. Entonces, sigamos un poquito con materia para ir como... hay que tener como varias piezas del puzzle para seguir con esto. Compilado. Entonces veamos un poquito más, un poco lo que conversábamos con, ¿cómo se llama, perdón? Con Juan Ignacio en el fondo.
lo que veíamos con el tema de las variables. ¿Ya? Antes de usar las variables en C, hay que definirlas según el tipo de dato. O sea, hay que pensar previamente qué tipo de dato necesita esa variable. Y esto es un problema, pero hay que acomodarse. No puedo cambiar el tipo de dato una vez creado. Una vez que yo creo la variable, quedó así. Y hay tipos de datos fundamentales. Tenemos el char, el int, el float y el void. Y hay modificadores para distintos usos. Perdón, el char entendemos que es una letra. ¿Ya? Más en específico es un byte. El int está pensado para números enteros, el float para números decimales y el void indica no dato. ¿Ya? No es un tipo de dato, pero al menos a ver, siempre hay que especificar el tipo de dato y podríamos tener no dato. Ahí vamos a ver por qué eso puede ser útil. Entonces, acá no sé si se lee bien, pero me aparecen el rango que tiene cada una de esas variables. ¿Ya? No sé si se leen. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos los distintos tipos y cómo se le especifican en C que lo quiere usar. Cuántos bytes usa y el rango que tiene. Entonces, tengo el char que usa un byte y eso me permite valores de menos 128 a 127. Un byte. ¿Se acuerdan la primera clase ahí peleando con los bytes? El short es un entero corto, es de 2 bytes y vamos de menos 32.000 hasta 32.000. Después tenemos el int, 4 bytes, desde menos 2.000 millones hasta 2.000 millones y así. Eh, tenemos el int, el long. No tengo claro por qué son iguales, pero bueno. El long ya usa 8 bytes. Y después vienen las versiones sin signo. Unsigned char, unsigned short, unsigned int, unsigned long, unsigned long. Entonces ahí vamos de 0 hasta 255, de 0 hasta 65.535 y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero decir? Ustedes al enfrentarse a un problema tienen que saber, pucha, necesito capturar la edad de alguien. ¿Qué tipo de dato podrá ser útil para eso? Quizá un short integer, porque nunca vamos a tener una edad mayor a ese rango. No, claro que no. Pero, ¿y me sirven las edades negativas o no? Ah, tampoco. Sí. Tampoco, ¿no es cierto? Entonces quizás me conviene incluso un unsigned char de un byte, de 0 hasta 255, quizás podría ser más apropiado. Sí, sí. ¿Ya? Eso es un poco el planteamiento que hay que tener antes de partir. Quizás uno dice, ya, pero ¿qué importa? Hagamos puros long. También puede ser, pero eso también me significa, entre comillas, gastar más memoria. Que ustedes me podrán decir, ya, profe, pero pucha, tengo 32 GB en RAM, gastar 4 bytes o 2 bytes no me hace ninguna diferencia. ¿Sí o no? Si tengo un puro dato de 2 bytes o un puro dato de 8 bytes, eh, ¿me hace alguna diferencia? ¿No? ¿O sí? No, o sea, si fueran muchos, ahí ya Si sería fueran más. muchos, quizás sí. El punto está en que hacer sumas de longs es bastante más lento que hacer sumas de short
operaciones matemáticas con números más largos, más complejos, es más lento que operaciones con números más cortos. Entonces también hay una penalización en desempeño de usar valores que permitan valores más grandes. Creo que lo más importante es que no me falte. Eso es lo más importante. Después de eso viene el análisis de el desempeño, básicamente. ¿Ya? Ahora, el tema de elegir el dato y el tema que no rebalse es súper importante. Porque lamentablemente, si tengo un char o cualquier variable que me pase de rango, ¿qué creen que ocurre? Muestra como valores basura de la memoria. ¿Ya? ¿Por qué? eh, Porque como que se sale de la celda del bit. ¿Ya? Entonces muestra como una Ya, información eso que tú no lo es dices la... porque tienes un poco más de experiencia en C, pero efectivamente Sí, lo que típicamente ocurre es que esto rebalsa y el resultado que queda no es confiable. Y eso es muy heavy. Más que direcciones basura, esto vuelve a empezar. ¿Ya? Y eso es muy heavy cuando eso ocurre porque empiezan a llegar resultados que no son errores de C, pero son valores que son inválidos. ¿Ya? Y, y por ese tipo de errores se caen los cohetes. ¿Ya? No sé si conocen el caso del Ariane 5. no hay una que se equivocaron como en la unidad de medida. Sí, exactamente. Sí. ¿Ya? Ese se cayó por tener, entre otras cosas, valores eh, que al transformarlo porque esa es la otra. Tengo valores y yo puedo querer transformar de uno a otro que esté fuera de rango, digamos. Entonces, y se caen los cohetes, digamos. Les puedo mandar después el video de la demostración de eso. ¿Ya? Entonces, hay que considerar cuál es el tamaño máximo que aguantan para lo que yo necesito hacer. Siempre me tiene que sobrar y hacer el cálculo y darme cuenta de que en ningún caso voy a estar trabajando con valores fuera de este rango, porque ahí me quedan las cosas. ¿Ya? Ah, bueno, y al final tenemos los decimales, el float y el double, que también tienen sus rangos, digamos. No sé si logran dimensionar el tamaño de esto. Acá tengo el exponente, desde menos 308 hasta 308 positivo. En el fondo puedo hacer cálculos con números de 308 decimales o de 308 ceros de grande. Aunque solamente hay cálculos precisos en 7 o 19 dígitos, según si es el float o el doble. ¿Ya? O sea, que aguanta números muy grandes, pero ya no va a ser con toda la precisión como teníamos antes. Ya. Un punto importante que esto que está acá puede cambiar de compilador a compilador. A mí, por ejemplo, que me toca trabajar también con microcontroladores, eh, los enteros son de 1 byte, los long son de 2, ahí hay que ver cómo está armado cada vez. Veamos un poquito, siguiendo las primeras piezas para empezar a tener algún programa un poquito más completo, veamos un poquito qué hace printf. Entonces printf viene siendo el equivalente a nuestro print en Python. Muestro textos en pantalla. Y tomo un string con un cierto formateador. Y el formateador es el que se usa para transformar un cierto valor a algo un poquito más útil.
¿ya? Por ejemplo, en este caso, y esto es parecido, también se hace así en Python. No sé si alguna vez lo vieron así en la clase, pero aquí voy a intercalar textos con una variable. En este caso, el porcentaje i se va a reemplazar con el primer valor que está después de la coma. Y en este caso, el 10 se va a pasar como número, como entero, a que aparezca el texto acá. Probémoslo antes de... O sea, el porcentaje es como lo que va en las llaves en Python cuando se usa el printf. Sí y no. O... Sí y no. Lo que pasa es que el printf... A ver, no sé si quieren que lo haga rápido en Python para que me crean un poquito. Déjenme ver. Está aprendiendo Python acá. Acá no sé si se ve. Sí. Sí, sí. Si tengo, por ejemplo... Oh, ¿qué hice? Acá. ¿No es cierto? Si tengo un texto y tengo una variable, edad igual 20. Si tengo esos datos, ¿de cuántas maneras distintas puedo hacer un print en Python? Que diga el nombre, tiene edad, años. Entonces aquí armé una frase intercalando textos con variables. Y si ejecuto, Adela tiene 20 años. ¿De qué otra manera puedo hacer eso? Acuérdense de Python. Tenemos el más. Nombre, más, tiene, más, int, perdón, str, edad, más, años. Ya lo hice mal. Nombre. Esas dos, aquí me faltó un espacio. Estos dos hacen lo mismo. El otro, el que me decían ustedes por ahí, el F. Entonces, aquí llavecita, nombre. Uy, que estoy mal. Nombre, tiene, edad, años. Entonces, estas tres maneras muestran lo mismo. Y la cuarta, que no sé si la vieron ustedes en Python, pero igual yo sí la paso, es con los porcentajes. Y aquí es la misma historia. El nombre, porcentaje S, tiene entero, años. Y después le coloco acá las distintas variables. Nombre, edad. Entonces, las tres maneras hacen lo mismo. Y efectivamente, nombre se va a intercalar en esta posición, en ese decorador, en formato texto, S, y la edad se coloca acá. Va en ese orden. Y eso Y está... toma eso porque el primero que le indica nomás. Sí, hay un orden. ¿Y cómo se haría si sería la misma porcentaje ese, pero con el segundo string que se indica, por decirlo? ¿O hay que especificar como S1 o S2, no sé, No, algo así? lo que uno hace, perdón, para poder rayar, lo que uno hace es que el nombre, o sea, este es el parámetro 0 y el parámetro 1. Decorador 0, decorador 1. Entonces, en el fondo, esto se inserta acá, en ese orden. Ese se inserta acá, en ese orden. Eso es lo que uno hace. Claro, pero si quisiera como por ejemplo decir, no sé, Adela tiene 20 años y después Luis tiene 15, no sé.
Va por orden de Va el por primer string orden, que encuentra, después el segundo y así. claro. Y Ya, se produce perfecto. un error si le pido que esto lo presente como texto. Bash, igual me lo tiró. Ya, pero este como entero, ya, aquí me tira error porque no puede transformar a entero el nombre. Perfecto. Ya, típicamente. Quizás tiene sentido cuando esto está como decimal y queremos que lo muestre como entero. Y ahí hace una simplificación al pasar de decimal a entero. Pues si le pido que lo muestre como decimal con F, me lo deja ahí como decimal. Y aquí uno puede decirle un montón de cosas más. Creo que no le podía decir con 10 espacios. ¿Ya? Claro, 10 espacios de un texto largo, pero si lo dejo como entero, lo simplifica y reserva esos 10 espacios, sobre todo para que la siguiente fila queden todos los datos ordenados que sea. ¿Ya? Entonces, la manera de C es muy parecida a esta manera de Python, que en lo personal a mí me gusta mucho, pero hoy día está mucho más de moda esta forma en Python. ¿Ya? Entonces, y siguiendo esa lógica, formateador, y después tenemos distintos tipos de formateadores según el tipo de dato. ¿Ya? Los típicos que vamos a usar es el integer y sin signo, para verlo como hexadecimal, para verlo como punto flotante, para verlo como carácter, para verlo como punteros, ahí vamos a ver los punteros también. ¿Y qué es un octal? Octal es otro formato numérico, en el fondo son, si nosotros tenemos el base 10, que es el sistema decimal, el octal es un sistema base 8, ¿ya? Que la verdad ya está súper en desuso y lo he visto históricamente se usaba bastante, pero ya la verdad no he visto hace mucho tiempo nada que use el sistema octal. De hecho, claro, igual las calculadoras, a ver, las calculadoras las siguen usando. Cuando están en modo programador, cualquier número que uno ingrese, no sé, 25, me lo muestran hexadecimal, en decimal, en octal, en binario. El octal es base 10. Por ejemplo, si tengo, eh, si tengo 7 más 1, ¿qué me da? 8 en decimal, 8 en hexadecimal, pero en octal ya es 10. No tengo el símbolo del 8. Y pasé al 1-0 en base octal. Ya, perfecto. Esto era cuando... No, en verdad desconozco cuándo se usaba, pero sé que es base 7. Perdón, base 8. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Era eso. Hagamos un poquito de formateadores. Entonces, uno especifica el tipo de datos y si no corresponden o tienen algún problema, es normal que me tire algún warning. Ojo, estás imprimiendo un decimal como entero y ahí pueden haber problemas, ese tipo de cosas. Y usando el porcentaje número formato, reserva espacio. Lo mismo que hicimos en Python antes. Entonces, juguemos un poquito con esto. Juguemos un poquito. Entonces, veamos en código qué pasa con esto. Ahí tengo Lola, ¿cómo estás? Voy a crear, supongamos, un int número igual 65. Aquí estoy creando la variable num de tipo entero y que contiene, lo estoy creando al tiro con contenido de 65. ¿Ya? Eso lo puedo hacer.
Entonces, ¿qué pasa si después ahora? ¿Y se pueden crear vacías también? ¿Qué Sí, específico que la se creó? pueden crear vacías y después yo las lleno. El problema es crear la vacía y no se garantiza qué es lo que contiene a la hora de imprimir. Entonces aquí yo podría colocar que me muestre el contenido de eso en entero, otro enter, y le voy a colocar como dato, le voy a colocar el contenido de número. Veamos cómo me va. Compilo, ejecuto, y aquí me está tirando un 0. ¿Ya? Ya, menos mal, porque en el fondo no es buena práctica leer datos si es que no sé lo que hay. Es bueno inicializar el dato. Entonces le voy a decir 65. Guardo, compilo, ejecuto y veo este mismo 65. ¿Ya? Nada muy extraordinario. ¿Sí o no? El problema viene acá. Lo interesante empieza a ver cuando, por ejemplo, yo quiero que esto se visualice como chan chararán. ¿Qué pasa si le pedimos como hexagesimal? Compilo, ejecuto. ¿Qué me está mostrando ahora? Con la misma El calculadora. 65 como hexagesimal, ¿o no? Perdón. Claro, que ahora vale 41. De hecho, perdón. Solo porque, para que no se pierdan, voy a copiar acá. Pegar. Este lo teníamos como entero. Y abajo me lo va a mostrar. Compilo, ejecuto. Veo las dos versiones. Y acá, si tengo 65, en decimal, sé que esto equivale a 41. ¿Ya? Entonces, nada muy tremendo. Pero ¿qué pasa si ahora eh, lo imprimo como char? Guardo, compilo. ¿Qué debiera ocurrir? Negativo, ¿no? ¿Por qué negativo? Porque partía del menos 128, ¿o no? O nada que ver. Ah, no, nada que ver. Ya, era interesante el análisis, pero ojo que esto lo definimos, bueno, en realidad lo definimos como entero, da lo mismo. Pero ¿por qué me aparece una A? Por lo de la tabla ASCII. Ya, súper bien ahí. Efectivamente, la letra 65 en numérico o el 41 en hexagesimal equivale a la letra A en ASCII. O sea, aquí estoy haciendo una transformación, o sea, estoy visualizando de maneras distintas el mismo valor. En Python había que hacer transformaciones para pasar de letras a números o números a letras. Había que hacer transformaciones. ¿Qué les dice esto entonces? ¿Qué deducen de que en la misma variable, según como la muestro, es como se ve? ¿Qué pueden deducir de eso? um, Como que se traduce de alguna forma. Oh, no sé cómo explicarlo. Como que tiene integrado ya todas las versiones, como no sé, versiones del lenguaje, no sé. Mm, A ver, claramente en alguna parte tiene que estar la transformación de letras a binarios, binarios a letras. Esa parte deberá estar como súper claro para todos. Pero lo interesante es que num, que es un entero, eso es lo que está almacenado, eso es lo único que está almacenado. Lo que pasa es que me es indiferente cómo yo lo presento versus qué es lo que es nativamente. ¿Ya? No sé si me siguen.
Lo importante es qué dato hay, qué almacena, cómo se ve, esas son distintas preguntas. En ese sentido, Python es bastante más transparente en decirme, oye, yo lo creé como texto y se usa como texto. Aquí depende del contexto. Viene esta otra opción. Char, letra igual, voy a poner W. Perdón, para los chars tengo que usar comillas simples. Y le voy a decir ahora linf porcentaje C, perdón, porcentaje C con su enter y letra. Guardé, compilé. ¿Qué debiera verse? La W. Una W, ¿no es cierto? Nada muy extraño. Pero de la misma manera, ¿qué pasa si tengo esto y lo presento como entero? Ahí debería mostrarse el número correspondiente a la tabla ASCII. Compilo, ejecuto, 119. Ese es el valor de la tabla ASCII de la letra W minúscula. Pero no es que haya cosas guardadas distintas. Lo que está guardado es un 130, un 119, que se puede, aquí se hizo la conversión. Guardé una letra como char. Físicamente lo que está en memoria no es una letra W, es el número 119, y eso lo puedo visualizar como entero o lo puedo visualizar como hexagesimal. Guardé, compilo, ejecuto, y ese es el equivalente al 77 en hexagesimal. De hecho, yo podría decirle acá eso int esto solo para nosotros, y esto es como letra, esto es letra, esto es int y esto es x. Guardé, compilo, ejecuto. Entonces, lo importante es que en verdad se convenzan que es la misma cosa, un Sí, tipo u otro tipo. creo que también uno podía como transformar como de carácter minúscula a mayúscula sumando el carácter en minúscula más el número. ¿Me repites la pregunta, perdón? Que recuerdo que uno podía, por ejemplo, sumar el carácter en minúscula más un número, que es como la diferencia que hay entre la mayúscula y la minúscula de la tabla ASCII, y entregaba al final, si uno lo definía como un carácter, entrega el carácter. Claro. Uno puede como hacer Sí, sumas con distintos como representaciones del claro. número. Mm. Si por ejemplo, ¿qué pasa si tengo en esta letra era el 65? ¿Qué pasa si le sumo 1? ¿Qué debiéramos ver? La letra B, Ujú. ¿no es cierto? Guardé un 65. Yo quiero ver ese número sumado más 1 representado como letra. Entonces, por eso me aparece la letra B. Entonces, lo que pasa es que si se fijaron acá, todo lo que hay acá son números. No hay letras, no hay strings acá. Estos son los tipos básicos. Lo que pasa es que después vamos a tener un string donde se asume que ese string, perdón, los strings los vamos a entender que son cadenas, son vectores o arreglos de caracteres. Así se entienden los strings en C. Que sean numéricos o que sean otra cosa, da lo mismo, pero es un arreglo de caracteres. ¿Ya? Igual después se usan con string y todo, pero para los efectos prácticos eso es una cadena de números. ¿Ya?
Entonces, bueno, y después veamos un poquito de float, que igual es importante. Si tengo float decimal igual perdón, punto y coma. Si tengo eso, yo después f dijimos para decimales f, porcentaje f, / n, y quiero colocar acá el decimal. Y para que se vea, así pues se ve. Guardé, compilé, ejecuté y veo ese decimal. Pero a nivel de presentación, también puedo colocarle espacios, por ejemplo, que se vea con 10 dígitos, de los cuales 2 de ellos van a ser decimales. Y hago un formateo en el fondo. Compilo, ejecuto, y ahí hago reserva, ¿no es cierto? 10 espacios, de los cuales 2 van a ser decimales. Este 10 no son 10 enteros, 2 decimales. Son en total 10 con 2 decimales. ¿Y el punto cuenta como 1 o solo los números? Veamos. 1, 2, veamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, es el ancho completo con 2 decimales. Perfecto. ¿Ya? Entonces puedo tener distintos números de distintos largos y conservar siempre otros decimales. Float decimal 2 igual punto 2. Y después acá de 2. Guardo, compilo, ejecuto. Y esto hace que siempre se vean centrados los números, básicamente. Se centró a nivel de punto. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Por ahora todo simplecito. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos el tema del decimal y después tenemos algunos prefijos. Si le pongo menos, hago que se alineen a la izquierda, porque si se fijaron, esto está alineado a la derecha. Mostrar siempre el signo, rellenar con ceros. ¿Ya? Probémoslo. Probémoslo. Si por ejemplo acá a la letra le coloco 10, lo voy a copiar. En realidad lo mismo. Si coloco la letra S. Ahí está a secas. Ahí está con 5 espacios. Ahí debería estar con 5 espacios alineado a la izquierda. Guardar. Compilar, ejecutar. ¿Ya? 5 espacios por defecto que alineado a la derecha. 5 espacios alineados a la izquierda. Y también teníamos, creo que era así, porque aparezca, no, ese no le gustó.
Chan, zero flag use. Ya parece que esta solo funciona con los números. Déjenme probar. Vamos a dar 10 al num. Ahí como tiro warning. Y ahí está rellenado con ceros. Si le pongo para el lado, no sé si se aguanta. No, eso no le gustó. ¿Ya? Y me quedó alineado a la derecha, a la izquierda, perdón, con 10 dígitos. ¿Estamos bien? No sé si me van siguiendo con eso. Pues distintas alineaciones de formato. Sí, está claro. ¿Cómo puedo imprimir claramente lo que no vimos? ¿Cómo puedo escribir un slash? Porque si coloco slash a secas, estas son las teclas de escape, básicamente. Creo que igual era con porcentaje, ¿no? Mm. Claro, si quiero colocar un porcentaje a secas, no sé si puedo llegar y ponerlo así. ¿Ya? No se puede. Entonces, si le coloco el slash porcentaje, ahí hago que se visualice el porcentaje. Compilo. Spruce Trailing Format. Voy a ir con porcentaje para que se vea como 1. Ahí compiló. Y ahí logro que se vea un porcentaje. Perdón, me faltó el enter. El slash n. Compilo, ejecuto. Ahí está el porcentaje a secas. Si quiero colocar un slash, tengo que hacerle doble backslash. Con eso hago que se visualice 1. Compilar, ejecutar. Hago que se pueda visualizar un slash. Si quiero que se vea un 2 puntos, perdón, una cremilla, le hago slash cremilla. Con eso hago que se visualice en pantalla la cremilla. Ay, ¿qué hice? Lo puse después. Le puse después del enter. Ahí. Compilo, ejecuto. Ahí está la comilla. Todo el resto son bastante directos. Slash normal. Creo que este debería salir tal cual. Ahí está el slash normal. Y así. Comilla simple. También debiera aparecer al tiro. ¿Estamos bien? Esos O son, sea, son esos tres nomás, o capaz que hay más también, pero esos tres que son son como los más especiales típicos. para poder. Ya. Y comentarios así. Caracteres de escape que se le dice. Y ese queda como un comentario para que no se ejecute, básicamente. ¿Preguntas? ¿O estamos bien? Está bien. Ya. Esto es todo lo que uno hace con printf. Cosas importantes. Los elementos que se reemplazan con los otros. El formateador, para que se vea de una cierta manera. Alineación. Printf nunca coloca enter, así que es bueno ponerlo 1. ¿Y en C solo hay printf o hay print normal también? O sea, normal. Hay un print normal entre comillas, pero en realidad se hace la salvedad que uno imprime hacia la pantalla, pero después vamos a tener print archivos, es el F, printf. Hay un S, printf, para imprimirlo en algún stream.
¿ya? O sea, según para dónde esté apuntando es como se usa. Ya, perfecto. Ya. Veamos entonces cómo hacemos el input en C, ¿ya? Porque tenemos que poder leer del usuario algunos parámetros. Entonces, para eso se usa el scanf, ¿ya? Entonces, esta función lee un string desde el teclado, básicamente. Y igual que el printf, scanf convierte al tipo de dato. O sea, si yo voy a guardar esto en un entero, al escribir un número se va a transformar a número entero. Porque técnicamente lo que escribe sigue siendo un texto como lo mismo que hacía Python. Python, ¿se acuerdan que cuando uno ponía un input siempre queda como texto y después hay que transformarlo? Entonces, el scanf es la misma historia, o sea, es un poco más avanzado en el sentido de que lee y según lo que lea, él cómo lo guarda al tipo de dato. ¿Ya? Y se almacenan la variable. Tipos de datos que aguanta scanf: una letra, un string, número entero, entero sin signo y X para números hexadesimales, números decimales. ¿Ya? ¿Lo probamos? Entonces, lo que hacemos acá, acá abajo, voy a tener otro tipo de datos. Acá, en rigor, se puede crear tipos de datos abajo. Aquí yo puedo decir int respuesta igual no sé, scanf, no sé qué. Uno puede hacer eso, pero típicamente conviene que el valor la variable esté creada de antes. Es una muy buena práctica crear estas cosas antes. ¿Ya? Que se vea todas las variables que se están usando al principio del programa. Es como un buen nivel de orden. Eso es lo que les quiero decir. ¿Pero es solo por el orden visual o además tiene algún beneficio de que como se leen primero las variables, no sé? Las versiones, me puedes decir mañoso, pero las versiones originales de C obligaban a crear acá arriba y cuando ya empezaba el código no se podían crear variables antes. Hoy día se permite, pero al menos para la gente que tenga que revisar el código, uno sabe el tiro lo que hace cada una. Y sobre todo si aquí le coloco comentarios y digo, esta variable contiene... Entonces uno empieza a armarse la idea de lo que hace este programa. ¿Ya? Es una buena práctica crear las variables al principio, cosa que se sepa bien qué es lo que se está creando. ¿Ya? Entonces, aquí en el scanf vamos a especificar el tipo de dato, ¿ya? Y eso lo vamos a especificar con, no sé, si quiero escanear un número, perdón. Yo escaneo y eso lo guardo, y ojo lo que vamos a hacer acá, en respuesta. ¿Ya? Yo escaneo un valor y lo guardo en respuesta. Este ampersand, creo que, no sé si es razonable que nos enredemos hoy día con qué es lo que hace, pero en el fondo lo está guardando en lo apuntado por respuesta. Aquí esto es la primera entradita que vamos a tener en puntero y todavía no, por eso, por ahora les pido que se compren la instrucción, úsenlo con ampersand, de ahí vamos a ver por qué y qué variables tiene eso, qué variabilidades tiene eso. Pero básicamente voy a leer un número y lo guardo en respuesta. Después puedo printf, ¿no es cierto? Aquí ya puedo sacar ese mismo valor como entero y qué es lo que le estoy pasando, respuesta. Entonces, ejecuto acá, si compilo, ejecuto, aquí me está pidiendo un dato,
123. ¿Ya? Y ahí me devolvió el mismo 123 que tenía yo antes. Y como en Python con el input, uno puede además ponerle un texto como introduzco un número, no sé, como para especificar. Y no sé si hay que hacer algo más ahí o no. Compilar, ejecuto. ¿Ya? Esto va a quedar en cualquier parte. Está al principio, parece. Ah, no. Sí, lo que típicamente uno hace, más que colocarlo acá, lo que Un print. típicamente uno hace es que tenga un print antes. Ya, perfecto. Printf, ingrese un número, dos puntos, le voy a dar un espacio, cierro el printf y lo dejo ahí sin enter. Inmediatamente después tengo el scanf. Guardé, compilé, ejecuté, ingreso un número 123 y eso es lo que almacenó. Ese es como Ya, perfecto. el paso a paso típico. Quizá uno puede decir, dejarlo como una línea, y aquí C le da lo mismo. Perdón, ahí. Le da lo mismo que sea una sola línea de código, porque ejecuta, o sea, compila hasta el punto y coma en el fondo. Después pide lo otro. ¿Ya? Y aquí, obviamente, si eso lo presento como hexagesimal, da lo mismo como lo ingresé. Algo hice mal. En la línea... Va, hexagesimal era con H. Compilo, ejecuto. 123. Y en hexagesimal es 7B. ¿Ya? Eso es lo que hace scanf. Ahora, también uno podría, y realmente no es tan obvio para el usuario, ingresar varios valores en un scanf. Uno puede scanf, le ponemos el porcentaje, no sé, porcentaje C, porcentaje U, y ahí voy a estar recibiendo dos números para que lo guarde en letra y lo guarde en no sé, en num. ¿Ya? Y aquí el separador va a ser espacio cuando haga la lectura. Entonces, después podemos ver si lo guardó bien o no, printf. De aquí que coloque la misma letra que llegó y el número que llegó. Su enter. Y aquí aparece el... ¿Cuánto le pusimos? Letra y número. Compilo. Hice mal. Esto es un ampersand. Guardo. Compilo. Ejecuto. Me pide el primer número, 123. Y ahora me está pidiendo letra de espacio 101. ¿Ya? Y aquí me tiró 65. ¿Qué hicimos mal? Esto era entero. Ahí.
Sí, eso le iba a preguntar qué era la U, el Sí, porcentaje U. eso tiene que ser entero. ¿Pero qué significa la U? ¿O se equivocó nomás? Yo no sé si está, espérame. Según esto, la U es un entero sin signo, según esto. Este estábamos bien. Y ahora la letra E. Lo mismo, E y 101. Pero el segundo, por alguna razón, no me lo está tomando. Ese 65 debería ser el hexadecimal de este, ¿o no? Char como letra, char como número. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O hay un espacio en alguna parte? Porque letra es un char. Estoy ingresando, leyendo como char, lo estoy dejando en letra. Y ese número... Ah, esto tiene que estar como D. Veamos. Letra, número. Ya, voy a tener que revisar dónde está el problema. Y debe ser algo muy tonto. Pero bueno. Y al estar guardado de antes el letra y el num, cuando uno hace el scanf se supone que se reemplaza. Sí, yo debería poder escribir directamente acá. ¿Ya? Aunque esté definido de antes con el num con 65 y ahora Da le lo quiera poner mismo, 101. debería dar lo mismo de que tengas un valor y después el scanf, perdón, la letra W, tú leas una cierta letra y se guarde acá. No deberías tener problema con eso. Scanf, está con el ampersand. Aquí está el que estaba como número. Letra número. Tampoco cambia mucho con que sean con un entero sin signo. Estoy mirando acá abajo. Entero sin signo. Ya, voy a revisar en qué. ¿Y no será que le está viendo como las dos cosas al mismo tiempo? ¿O eso se debería poder? Es que debiera poderse. Debiera poderse. A ver. Quiero ver solamente si es un tema de formato o de qué. Entonces voy a copiar acá. Y voy a solamente dejar uno. Y el segundo scanf solamente con el otro. Y después presento los resultados. Compilo, ejecuto. Este es el primer número. Ahora es la letra. Ya me había pasado esto antes. El segundo scanf ni siquiera lo hizo. Y no hay que poner algo como, es que antes le puso como el rest de respuesta, no se le pone de nuevo cada vez que uno pregunta o algo así. No, no debiera. El primero lo lee. El segundo
no lo lee, es como que todavía está el enter entre medio. Porque se fijan que el segundo scanf no me lo pidió. El primero funciona bien. El segundo funciona bien. Pero el tercero no alcanza a pedir. Miren. Voy a ingrese letra. Y el siguiente ingrese un otro número. Compilo, ejecuto. El primer número estamos bien. Se fijan, ingrese letra, ingrese número. Y aquí llego al segundo número. Claro, lo que se está guardando como letra pareciera ser el enter. Por algo acá se escribe el enter. Y no debiera ser. Si yo imprimo la letra, perdón, si la letra la imprimo como hexadecimal, déjenme ver si me da alguna diferencia, solo para cachar dónde está. Aquí no alcancé a ingresar ninguna letra, pero le mando un 12. Esa letra me apareció como A, ¿ya? No sé si se acuerdan de algo del... y que se vea como letra, o sea, como hexadecimal. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de lo que pasó acá o no? Por alguna razón, este scanf está tomando el último enter. Y el enter es esta combinación en el ASCII del 0A, 0E. Si se fijan acá, ¿dónde lo hacemos? A ver. Si se acuerdan de acá, el A, que es lo que me está apareciendo acá abajo, esa A de ahí, no es la letra A, es el símbolo hexadecimal A del salto de línea. O sea, efectivamente se está guardando como enter un carácter extra en el scanf. ¿Cómo arreglamos eso? Ya, pero ese es el problema. Está quedando como letra directamente el enter anterior. Por algo no me lo pide dos veces. ¿Ya? Déjenme averiguarlo y se los explico el lunes qué pasó. Y cuando le pide el primer número y ahí usted aprieta Enter, ¿no será ese Enter? Es ese enter. Ah, Porque el siguiente ingrese letra llega y acepta el enter como cosa. Por eso por algo aparece dos veces. Viene, ingresa letra, después escanea una letra y queda guardado en letra. Después viene, ingresa número y aquí sí que me está pidiendo algo. Y el número funciona. Entonces, ujú. este ingreso de char es el que me está jugando una mala pasada y déjeme revisar bien cómo se arreglaba. ¿Ya? Ya. Lo último que quedaba es ver un poquito de estructuras de control. Esto es bien parecido a Python, con algunas salvedades, digamos. La condición tiene que estar entre paréntesis. Y después coloco llaves para el código de la parte verdadera, else código en la parte falsa. ¿Ya?
podría un if no tener else. Eso es válido. Pero está el bloque en caso que esto es verdadero. Y si fuera falso y no hay else, ¿qué pasa? No hace nada. Salta la parte verdadera y en el fondo, déjenme. En ese caso no necesita el if y se pondría otro if nomás. O sea, depende. Si quiero otra cosa, por ejemplo. Si esto fuera Entonces falso falta- y no hay else, bueno, saltamos directamente al return 0. Si fuera falso. Eso es lo que hace ahí. Ya, pero eso es lo mismo que pasaría con Python. Si fuera falso y no hay else, sale para afuera. Ahora, cosas importantes. No existe el if. El if que teníamos en Python no existe. Ya, tengo que hacer if y dentro del else hacer otro if. Y así. ¿Ya? ¿Lo probamos? Pero ¿y si hace dos if seguidos no sería lo mismo? Sí, claro. No hay problema con eso. Supongamos, acá tenemos num, que igual lo estamos leyendo. A ver, voy a comentar este de acá, que es el que teníamos problema. Eso, ahí tengo que resolver esa parte. Pero ya tenemos un primer número. Entonces, if paréntesis, si número es mayor a 100, ¿qué hacemos? Printf tanto es mayor a 100. Caso contrario, porcentaje y es menor a 100. Ahí O sea, sería menor igual. No, mayor. Ya sí, menor igual. es válido, es muy válido. Menor o igual a 100. Guardé. Ya, problema. Entero. Ah, faltó la coma. Coma no. Al printf. Muchas gracias. Compilo, ejecuto. Ingreso el número 101. ¿Ya? 65 es menor o igual a 100. A ver, déjenme. ¿Era res o no? No, num. Sí, En vez de num era res. espérame. Déjame dar el enter que me perturba un poquito. Y efectivamente lo que escaneamos es Sí, res. era res. Oye, me duele la cabeza, perdón. Pero está bien que estén atentos, los felicito. Muchas Ya. variables. Compilo, ejecuto, ingreso un número 101. 101 es menor o igual a 100. ¿Por qué? Porque aquí también es res. ¿Ya? No era num, era la respuesta. Compilo, ejecuto, 101. 101 es mayor a 100. Y si ejecuto de nuevo y digo 98, 98 es menor o igual a 100. Profesor, pregunta nada que ver. ¿Cómo guarda con el teclado? En vez de apretar Control C S. para arriba. Control S. Ya, perfecto. Fíjense que acá lo voy a corregir al tiro esto. Pero si hago un cambio, por ejemplo, si en el else yo voy a aplicar acá un if res es menor a 100, llave, entonces es menor
Caso contrario, porcentaje i es igual a 100, enter, res. Ya, aquí se nota que está sin guardar, porque está con asterisco, ¿cierto? ¿Sí o no? El que Sí, me sí. preguntó del guardar. Sí, Y yo. en el teclado aplico control S, Ya, perfecto. y ahí se guardó. Ujú. Y ahora compilo, ejecuto, ingreso un número, 123, 103 mayor a 100. Y si lo ejecuto de nuevo, 23, 23 menor a 100. Se ejecuta de nuevo, 100, 100 es igual a 100. Entonces, pero aquí tuve que hacer un if dentro del else. ¿Y si lo hubiera hecho con 3 if seguidos en vez de dentro del else, habría sido lo mismo? Sí, llegas a lo mismo, pero tiene un problema práctico, a mi gusto. Lo mismo que nos pasaba en Python con el if. Si yo tengo, dijimos que A había que ver si era comparándolo con 100. Caso 1 menor, caso 2 igual, caso 3 mayor. Entonces, si yo pregunto if A menor que 100 y hago código, y después hago un if A es igual a 100 y hago código, y después hago un if A mayor que 100, si este se cumple y esto es verdadero, ¿por qué tengo que volver a hacer esta pregunta? Si es que están los if al mismo nivel. Ese es mi tema. Y después cuando termino, aunque sea falsa, pero después, ¿y por qué voy a volver a preguntar esta cuestión? Aunque también sea falsa. ¿Para qué gasto tiempo en eso? No sé si se entiende. Igual es válido. Sí, perfecto. Igual O sea, es es como válido, el pero tiempo de máquina está hablando, como claro, no... el Ya, tiempo máquina. ya, perfecto. Lo que pasa es que esta comprobación quizás es súper tonta. Respuesta mayor, menor, igual. Pero quizás esta respuesta sale del cálculo de una función y esa función es pesada. Entonces, ¿la vaya a llamar de nuevo o vaya a hacer más cálculos cuando tú ya sabes que si esto es verdadero, lo de abajo no sé, ni siquiera se va a mirar? Si lamentablemente esto fue falso, bueno, preguntemos de nuevo. ¿Cuál de las dos es? Entonces puedo ir por un lado o por otro, pero me voy a ir por uno solo, en el fondo. Ese es un poco el análisis de... Lo, en estos tres casos igual va a ser, pero va a estar igual chequeando y haciendo los cálculos. Hace ese cálculo, va a ser igual ese cálculo y va a volver a hacer ese cálculo. Ese es el tema. Como que si es un refinamiento, pero si puedes evitarlo, Sí, voy, mejor. ¿se entiende, no? Sí. Ya. Y eso es eh, el if. Y no tenemos el if. Tenemos solamente if y else. Después tenemos los while. Y aquí los while, al fin, porque no todos los lenguajes los tienen y me encantan, puedo escribir el while arriba o abajo. Esto es como lo hacía Python y esto es la otra manera de hacerlo, el do while. ¿Ven alguna diferencia, no? Que en el segundo, como que se va a hacer, como que se va a hacer una primera vez y después verifica la condición. Ya, sí. ¿Y Y para el qué me primero sirve eso? verifica primero. Mm, En un caso que vaya cambiando la variable A, por ejemplo, y que lo haga hasta que salga de la condición, no sé. Sí, pero es igual que el while de acá. O sea, sí, pero... ¿Por qué me podría servir tener el while arriba o el while abajo?
Mm, No se me ocurre algún ejemplo. Lo que vimos en Python era este formato, donde si esto es falso, si el programa parte y esto es falso, lo de abajo nunca se va a ejecutar. ¿Cierto? En el caso del do while, este formato al menos lo ejecuta una vez. Y puede que nunca más. O puede que sean muchas. Pero al menos es una. Esta podría ser ninguna. Y hay casos donde sirve esto y casos donde sirve esto. O sea, en segundo, aunque sea falso la condición del while, Lo igual va a se hace ejecutar la una primera. vez. Ya, perfecto. Por ejemplo concreto. Tú quieres pedir el root de un usuario. Y tú vas a pedir el root hasta que el root esté bueno. ¿Ya? Pero en este caso te obliga a generar un while un poco más difícil porque en esta etapa siempre el root está malo, pero todavía no tienes un root. En el de acá, no sé si se ve el mouse. Sí. En el de acá, tú pides el root y ves si es bueno. Si el root es malo, lo vuelves a pedir. Acá, mientras el root sea malo, pero tienes que igual haber creado un root tonto, un root malo adrede para que lo vuelva a pedir, entre comillas. Ese es el tema de fondo. Entonces, hay código donde conviene y es más elegante hacerlo así, el do while, y otros donde haces el while como lo hacíamos en Python. ¿Ya? Igual que en el if, la condición del while también va entre paréntesis. Con la salvedad que el do while, el punto y coma hay que ponerlo al final. Pero igual hay unos entre medio, ¿no? Que sea A menos menos. Ah, bueno, pero es que eso es lo que está haciendo el ciclo. El ciclo está Ah, imprimiendo una cuenta regresiva. Y el A menos ya. menos, el A menos menos es decrementar la variable A. Esto no tampoco está en Python, pero con eso le resté 1. Y el A más le sumo 1. Y si quiero que sea distinto a 1, ¿cómo se especifica? Bueno, igual como hacíamos en Python, A más igual algo. O Ah, A ya. igual A más algo. O sea, menos menos es más por defecto 1. Sí. Ya, perfecto. O sea, no por defecto. Mira, Ah, no, sí, sí. yo puedo decir acá, no sé, po, num más. Y aquí lo que hago es sumarle 1 a num. Puedo decir num más igual 1. También para sumarle 1 a num. Pero este formato también me sirve para decir num más igual 10. Perdón. Más igual 10. Para sumarle 10 a num. Y que también es lo mismo decir número, va a tomar el valor de número más 10. ¿Ya? Esta funciona en Python, esta funciona en Python y esta también funciona en Python. ¿Hacemos el while o está clarísimo? Por mi parte está claro, no sé. Sí, sí, a mí también. El do while podríamos hacerlo porque es nuevo. Sí, ese quizás sería bueno. Entonces, no sé, po, aprovechemos num que valga 10, do while num mayor que 10, no sé, mayor que... Y acá, printf, tal número, y después num menos menos.
guardar, compilar, ¿Es sin coma dentro del printf? no, con coma. Compilar, ejecutar, es un número, esto es para lo que teníamos antes, y después tenemos la cuenta regresiva de do. Ahora yo pude haber hecho esto, para que empecemos a trabajar con algunas trampas, yo pude haber hecho acá mismo el reste. En el fondo, procesa y después trabaja. Compilo, ejecuto. ¿Ya? En ese sentido, C tiene bastantes trucos medio sintácticos, medio rápidos de hacer cálculos al vuelo. Aquí no es número menos uno y lo muestro, sino que es leo número, lo paso para acá y cuando termine de usarlo, aprovecho de restarle 1. Que es distinto decirle menos menos num. Aquí primero lo decremento, después lo uso. Entonces aquí si partimos en 10, guardé, yo esperaría que número, y ahí partió mostrándomelo en 9, aunque al final terminó en menos 1. Si le coloco el menos menos o al principio o al final, ¿Y por qué terminó en menos uno si es que... Ah, porque lo hace antes de... Ya. claro, Ah, estaba en 0, lo restó, en 0 todavía era válido el ciclo, por eso volvió a sí, entrar. sí, por eso. Sí. Lo restó y después de restado lo mostró. ¿Ya? Sí, perfecto. Ya. Y lo último que vamos a ver hoy día es el ciclo for. ¿Ya? Que el for es bastante distinto a lo que tiene Python. De hecho, el for de C tiene que ser numérico, a diferencia del for de Python que siempre trabajaba con conjuntos de datos. O trabaja con archivos, o con listas, o con diccionarios, o con tuplas, o con sets, o lo que sea. Necesita tener conjuntos de objetos. Acá siempre son con números. ¿Ya? Y el for tiene 3 parámetros que van en el 2 puntos, o sea, perdón, la primera parte, punto y coma, segunda parte, tercera parte. Entonces, la primera parte es la inicialización de una variable, en este caso a igual 10, la condición de salida, a mayor a tanto, y la post ejecución. Esto es lo que ocurre cuando termina el for. Típicamente sumarle a la variable o restarle a la variable, lo que sea. Entonces, ¿cómo queda eso? For num igual 0, mientras num sea menor que 10, ¿qué vamos a hacer? Num más más. Printf, voy a poner acá usando for, porcentaje i, su enter, num. For para que se vea que estamos trabajando con el for ahora. Ejecuto el numerito. ¿Ya? O sea, C en ese sentido, el for que tiene, en realidad es un while encubierto, si se quiere decir. Porque tengo una variable inicial, que la teníamos acá, una condición, que la tenemos acá, y una variación de la condición, que en este caso la teníamos acá. Es como un while encubierto. ¿Y qué gracia tiene cada uno como cuando usamos cuál, si sirven? Al menos en este caso para lo mismo. Lo que pasa es que este formato de for es cuando sé una cantidad finita de veces que tengo que ejecutar algo. En cambio el while o el do while está pensado para que sea mucho más variable. Por ejemplo,
no sé, po, ¿cuántas veces un usuario podría ingresar mal el root? ¿2, 10 o 1.000.000 de veces o infinitas veces? Entonces, para ese tipo de Pero problemas, quizás me conviene el while. ¿Perdón, Beatriz? no, también cuando en vez de ponerle una condición así numérica, puede ser así como while true. Exactamente. Ahí conviene más hacerlo Ah, con verdad. while que con... Ya, perfecto. Ahora, efectivamente, el for también tiene un modo infinito. For. Ese for también es infinito. ¿Ya? Y solo para que salga, yo le voy a decir num igual 0. If num más es mayor que 10. Si eso es cierto, sálgase. Ese ciclo también es infinito. O sea, este for también es infinito. Es lo mismo que un while true. Y este va a intentar de que en la medida que vaya num aumentando y llegue a 10, se salga. Ah, pero antes que eso, solo para que se vea, print, y voy a decir for infinito. Compilé, guardé, número, ya, el for infinito. Fue infinito hasta que lo rompí, técnicamente. ¿Ya les parece? Ya, para el lunes me comprometo a entender qué pasó con esto. Debe ser una cosa súper tonta, pero perdón el bloqueo mental. Así que, pero ya empezamos a tener algo, ya empieza a hacer esto un poquito más útil. Tenemos los print, tenemos los scanf, tenemos if, for, entonces ya podemos empezar a hacer cosas un poquito más elaboradas. ¿Ya? Así que eso, po. Nos veremos el lunes y no sé si hay más preguntas, Yo no, al menos. ¿no? Ya. Entonces, para subir la grabación, para los que no la vieron, y ahí ya el lunes seguimos con todo. ¿Ya? Perfecto. Ya, Ujú. Eso gracias, pues, profe. que tengan muy Ya, buena profe. semana. Usted igual que esté bien. Nos estaremos viendo. Nos Chao. vemos. Chao, chao.